Bueno, saludo en esta hora a todos mis hermanos preciosos y hermanas preciosas y amigos que les voy a compartir este tema acerca de Israel, Irán y la gran tribulación, el desencadenante de la tercera guerra mundial. Antes de dar la enseñanza, voy a dar una introducción al tema. Estamos siendo testigos de una tensión mundial sin precedentes. El conflicto entre Israel e Irán no es solo político o militar, es profético. Solo lo que está sucediendo en Medio Oriente está alineado con lo que la Biblia anuncia hace miles de años. Detrás de estas guerras, pactos y rumores de conflictos se esconde un propósito divino. Escuchen muy bien esto, mis hermanos queridos. El cumplimiento del plan de Dios para los últimos tiempos. Según las Escrituras, el centro profético del mundo no es ninguna potencia global, solo Jerusalén. Y en los últimos días, Israel será rodeado de enemigos y surgirá, escuchen esto, queridos amigos también, surgirá un líder mundial, el Anticristo, quien traerá un pacto de apariencia paz, pero que terminará en una devastadora traición. Este conflicto entre Irán e Israel no es un simple enfrentamiento geopolítico, es la antesala del cumplimiento de Daniel capítulo 9 verso 27, que enseguida lo voy a explicar. La construcción del tercer templo y el inicio de los 7 años proféticos de gran tribulación, dividido en 2 mitades. Escuchen esto. El Señor Jesucristo, el profeta Daniel y el apóstol Pablo hablaron el mismo lenguaje o el mismo idioma acerca del fin de los tiempos, de la paz y de seguridad, de la gran tribulación y de la tercera guerra mundial. Miremos dónde hablaron cada uno de ellos de este tiempo. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24, capítulo 15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de quien habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí vemos que el Señor Jesucristo está hablando de la tercera guerra mundial. Sí, alguien de pronto no lo sabe, Él está haciendo referencia a ese momento dentro de la gran tribulación. Base bíblica. El profeta Daniel en el verso 9, en el capítulo 9, verso 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador. Escuche lo que está diciendo Daniel, confirmando lo que Jesús dijo. Y por una semana quiere decir 7 años. Y dice, y a la mitad de la semana, que quiere decir, a la mitad de la semana, que quiere decir después de 3 años y medio, en ese punto rompe el pacto, interrumpe
los sacrificios y entra al templo como Dios. Dense de cuenta que a la mitad de la semana, que son 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto con Israel. Los sacrificios y las ofrendas son suspendidas y él se sienta en el templo. Y el apóstol Pablo también lo confirma en 2 Tesalonicenses 2:4. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí también vemos claramente que el apóstol Pablo dice que cuando estas cosas sucedan, estamos ya dentro de la tercera guerra mundial, que es la gran tribulación. ¿Cuándo se sienta el anticristo en el templo? Es una pregunta. Los 7 años de gran tribulación se dividen así. Escuchen bien, mis hermanos preciosos, mis hermanas preciosas y amigos que escuchan este mensaje que mi Señor Jesús me regaló. Entonces, primera mitad, 3 años y medio, tiempo de aparente paz, pacto con muchas naciones. Escucharon bien, con muchas naciones, incluyendo por supuesto a Israel. Vendrá la construcción del tercer templo de Jerusalén. Primero, aparente paz. Segundo, la construcción del templo. Y tercero, sacrificios y ofrendas en los primeros 3 años de supuestamente paz. Segunda mitad, 3 años y medio, a la mitad de la semana. Escuchen muy bien acá que a veces la gente, por no leer bien las escrituras, a veces se cometen errores y pronuncian una palabra como no es y se engañan ellos mismos. Dice, a la mitad de la semana, porque una semana son 7 años, lo está diciendo Daniel, el profeta Daniel. A la mitad de la semana, que quiere decir los 3 años y medio, el anticristo, ahí donde rompe el pacto, interrumpe los sacrificios y se sienta en el templo como Dios. El anticristo se sienta ¿cuándo? En el templo. ¿Cuándo se sienta en el templo? Al final, escuchen muy bien, al final de la primera mitad. Es decir, después de los primeros 3 años y medio, comienza la segunda mitad. Hasta aquí queda todo muy claro por la palabra. Sí, porque les hablé con texto bíblico que lo está diciendo el profeta Daniel, lo está diciendo el apóstol Pablo y el autor de la vida, Jesucristo, fue el primero que lo dijo. Cuando veamos la ciudad desoladora, ¿sí? Entonces, bíblicamente les doy la información, que todo queda muy claro por la palabra. Ahora, hay 3 preguntas importantes dentro de este mismo tema. La iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, ¿está todavía en la tierra durante la gran tribulación? Sí, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, permanecerá durante los primeros. Escuchen muy bien, mis preciosos amados, porque esto es muy interesante, muy importante, saber y conocer los tiempos de Dios. Claro, que el Señor Jesucristo a su amada esposa le ha dado a conocer sus misterios. Entonces, ella está los primeros 3 años y medio y luego los 3 años y medio en la gran tribulación y luego finalizando esta mitad se da ¿qué? El rapto, es decir, el levantamiento de la esposa del Cordero de la tierra
a la séptima dimensión. Lo dice con base bíblica, lo dice Apocalipsis 12:14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo. Escuchen bien esto: un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a mirar esta partecita acá donde dice un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a desmenuzar para que entiendan ese tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que eso equivale a 3 años y medio. ¿Ok? Entonces, primero, tiempo es igual a un año. Tiempos, escuchen la palabra, tiempos es igual a 2 años. Mitad de un tiempo es igual al 0.5 año, es decir, la mitad de un año. Total es igual a 3 años y medio. Por días es igual a 1260 días. Y por meses es igual a 42 meses. Queda muy claro que este es el tiempo que la esposa del Cordero se va a la cena de boda. Esto es glorioso. Aleluya. No a la cena, no a las bodas, sino a la cena. ¿Por qué? Porque ella ya está casada con el Hijo virtuoso de Dios. Por eso se va a la cena. Y Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas. No dice a las bodas, sino a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Se dan de cuenta? Entonces, esta cena de boda de la esposa del Cordero se da cuando pasen los primeros 3 años y medio de gran tribulación, porque los otros 3 años y medio son de gran tribulación. O sea, que los primeros 3 años y medios ella está en la tierra, y después de los 3 años y medio, que son los primeros 3 años y medio de gran tribulación que pasen, ella se va, y los otros 3 años y medio que quedan son de gran tribulación, que ahí es donde entra lo que es la Tercera Guerra Mundial. Segunda pregunta: ¿qué pasa con los que se quedan en la gran tribulación? Buena pregunta. El mensaje del monte de Sión, que significa la gracia, pasa a los judíos, que es el mensaje de esposa. Apocalipsis 7:9: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel. No son más, no son ni más ni son menos, son 144,000. Bíblicamente, los que se salvan en la gran tribulación del pueblo de Israel, que recibe el mensaje de gracia que estamos predicando hoy, son 144,000. ¿Y quién traerá este mensaje de la gracia, que es el mensaje de revelación, el mensaje de esposa, a los 144,000 judíos? El Espíritu. Escuchen muy bien esto aquí, mis queridos hermanos preciosos y mis hermanas. El espíritu de Elías y Moisés, que muchas personas saben que Elías y Moisés es el que va a traer el mensaje a la tierra, y es el mensaje de esposa. Apocalipsis 11:3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestido de silicio. Dentro de esta segunda
se vistan de silicio. Y dentro de esta segunda pregunta, también hay gentiles que se salvan en la gran tribulación. Sí, Mateo 25, 3. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Y vamos a ver qué pasa acá. La lámpara significa la palabra. El aceite representa la revelación y las insensatas representan las denominaciones. Que aún siendo bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo, escuchen muy bien esto, y aquí donde la gente se engañan en sí mismo, porque estoy hablando con la palabra, no lo hablo por mi propia cuenta, lo estoy hablando es por la palabra revelada que el Señor Jesús le ha dado a su amada esposa, no a mí, a su amada esposa, porque no fue a mí solo, a los que hacemos parte de su amada esposa como predestinados que somos. Hago una aclaración, que entonces, ¿qué vemos acá? Que aunque estas personas hayan sido bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo, creyeron tener la verdad, pero rechazaron el mensaje del profeta. Esta es una de las razones por la cual despreciaron, rechazaron a Malaquías 4:5, a Mateo 17:11 y a Mateo 24:27 y 28. Los que lean este texto está hablando del profeta que las denominaciones reprochan. Ellas rechazaron el mensaje de quién? Del profeta del Nuevo Testamento. Entonces aquí vemos Malaquías 4:5, Mateo 17:11 y Mateo 24:27 y 28 es el profeta del Nuevo Testamento enviado por Dios para los gentiles, que es William Marion Branham. Solo ellas, las denominaciones, tienen el fundamento ¿de qué? De los apóstoles, es decir, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, pero no tienen el fundamento de profeta. ¿Por qué? Hay una pregunta, porque lo han rechazado. Por eso es que ellas, esta es una de las razones, por eso es que ellas se quedan en la gran tribulación como lo declara la palabra. ¿A dónde? Texto bíblico. Hablo por la palabra. Apocalipsis 7, 9, 13 y 14. Mire lo que dice. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de dónde, de todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí muchos gentiles se van a salvar en la gran tribulación. Muchos dicen que eso es para el pueblo de Israel. No, aquí está diciendo de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es decir, de todas las naciones que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blancas y con palmas en las manos. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? En el verso 14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos, escuchen bien mis hermanos, amigos,
que aquí la palabra nos está confirmando que aquí hay gente, los gentiles, que se salvan de la gran tribulación, como los que acabé de mencionar hace poco. Dice, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, aquí vemos en la palabra, o por la palabra, que tanto como los 144,000 judíos de las 12 tribus de los hijos de Israel, los 144,000 sellados de las 12 tribus de los hijos de Israel, son salvos en la gran tribulación, pero estos son salvos porque les traerán el mensaje de gracia, mensaje de la esposa, que es Elías, el espíritu de Elías y Moisés, que traen este mensaje, son salvos por ese mensaje. Y también como también hay una multitud de gentiles que se salvan en la gran tribulación, que ya lo acabamos de ver y sabemos la razón por la cual ellos se salvan en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque como reprocharon el mensaje del profeta de los gentiles, por eso ellos se quedan en la gran tribulación, porque solamente tienen el mensaje de apóstoles, pero el mensaje del profeta lo reprocharon. Estas multitudes representan las vírgenes insensatas, que aparece que a pesar de no haber entrado en el rapto, escuchen bien, serán salvas por el fuego de la prueba. Y por último, tercera pregunta, ¿qué pasa con los que no se van en el rapto ni se salvan en la gran tribulación? Hay un grupo de personas destinadas a perdición. ¿Por qué? Porque no son material redimible. Son de la simiente del maligno. ¿Qué quiere decir simiente? Que son hijos del diablo. Eso es quiere decir simiente, hijos del diablo. Así como Dios tiene hijos, también el diablo tiene simiente, que son hijos de él. Escuchen esto, mis amados y amadas preciosas. Aún después de la gran tribulación, o cuando pase la gran tribulación, se entra al milenio. Y cuando se entre el milenio y finalice el milenio, la simiente del maligno se levantará otra vez para hacer guerra ¿contra quién? Contra Dios y sus santos, pero Dios los consumirá con fuego del cielo. Apocalipsis 29 dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que entonces, este es el glorioso mensaje que mi Señor Jesucristo me dio para compartir con todos ustedes, mis amados preciosos. Ya estamos cerca del cumplimiento de la gran tribulación. Un gran shalom para todos.